Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman aparece con una pulsera muy especial en el rodaje de Sandokan y los rumores no se hacen esperar. Todos se preguntan si es un regalo de Demet Özdemir. Durante las grabaciones de su ambicioso proyecto internacional, Sandokan, Can Yaman fue visto en varias ocasiones usando una pulsera de cuero con detalles plateados que nunca había mostrado antes en público. Lo que en principio pareció un simple accesorio más, se convirtió en el centro de la conversación cuando un fan detallista compartió en redes una imagen antigua de Demet Özdemir en la que aparecía envolviendo ese mismo brazalete en una caja de regalo. El post se viralizó en cuestión de horas. Es el mismo diseño, incluso el mismo cierre, comentaban los usuarios. La conexión entre Can y Demet no es ningún secreto para sus seguidores. Aunque ambos han preferido no hablar de su relación pasada, los gestos, miradas y coincidencias han sido suficientes para mantener viva la llama en el corazón de sus fans. Ahora, esta pulsera podría ser una pista más de que, a pesar del tiempo y la distancia, los sentimientos no han desaparecido del todo. Una fuente cercana a la producción de Sandokan reveló que Can no se separa de la pulsera ni siquiera entre escenas. Es curioso, porque antes no usaba ningún accesorio durante las grabaciones. Pero esta pulsera la lleva siempre. Incluso preguntó si podía integrarla en el vestuario del personaje. Eso no es común en él, comentó. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una historia de Instagram que Demet publicó poco después de que se viralizara la imagen de Can con la pulsera. En ella, mostraba una caja vacía muy similar a la del recuerdo captado por los fans, acompañada por una frase que no pasó desapercibida: algunas cosas se regalan una sola vez, pero se recuerdan para siempre. Las interpretaciones no tardaron en llegar. Es una indirecta clarísima para Can, escribió una fan. Ella lo recuerda y él sigue usando su regalo. Algo queda entre ellos, sin duda. En un reciente encuentro con la prensa, Can fue preguntado por la pulsera. Su reacción fue enigmática. Sonrió levemente, bajó la mirada y respondió: algunos accesorios no son simples objetos, tienen historia. Esa frase fue suficiente para que los medios explotaran de teorías. ¿Está Can admitiendo que la pulsera viene de alguien especial? ¿Está hablando de Demet sin nombrarla? Demet, por su parte, fue vista recientemente en un evento en Estambul, donde también fue interrogada sobre el tema. Aunque intentó evadir la pregunta, terminó soltando una frase que desató una ola de comentarios: me alegra que algunos detalles sigan presentes, incluso cuando ya no lo están todo el tiempo. Una declaración que no deja indiferente a nadie. La pulsera se ha convertido ahora en un símbolo. No solo de un posible regreso, sino también de un pasado que ambos actores, al parecer, siguen llevando consigo de alguna manera. Y mientras Can Yaman sigue rodando Sandokan con esa pieza en su muñeca, los fans no dejan de soñar con una reconciliación que podría estar gestándose en silencio. Y como si el universo decidiera alimentar aún más los rumores, un nuevo giro en la historia ocurrió esta semana. Durante una entrevista para un medio europeo, el periodista mostró a Can una serie de objetos y le pidió que eligiera aquel que más lo representaba emocionalmente. Entre ellos, sin dudar, Can tomó una pulsera de cuero casi idéntica a la que ha sido tema central. ¿Por qué esta?, preguntó el entrevistador. Y la respuesta de Can fue breve pero profunda: porque me recuerda quién soy cuando nadie me está mirando. Esa declaración, grabada y compartida por miles de usuarios, fue interpretada como una confesión simbólica. La pulsera ya no solo representa a Demet, sino también una etapa de su vida que, al parecer,
Can no ha querido olvidar. Y mientras algunos seguidores creen que todo esto forma parte de una estrategia para atraer atención al proyecto Sandokan, otros están convencidos de que detrás hay sentimientos genuinos que aún no han sido superados. Por otro lado, Demet Özdemir ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, fuentes cercanas a su entorno aseguran que ella ha estado más sensible de lo normal en los últimos días. Una amiga de la actriz habría comentado, bajo anonimato, Demet ha visto las imágenes de la pulsera. No dijo nada, solo sonrió y se quedó pensativa. Esa sonrisa lo decía todo. En una aparición reciente en un programa de televisión, Demet fue nuevamente consultada por la relación con Can. El presentador, con tono pícaro, le preguntó, si alguien guarda un regalo tuyo por tanto tiempo, eso dice algo, ¿verdad? A lo que Demet respondió con una carcajada tímida, a veces, guardar algo es la forma más silenciosa de no olvidar. Una frase que rápidamente se volvió tendencia en redes. Los fanáticos han comenzado a recopilar todas las señales, creando teorías, videos, y hasta listas cronológicas de gestos, publicaciones y frases de ambos. Algunos incluso han notado que, en uno de los recientes episodios promocionales de Sandokan, Can improvisa una escena en la que su personaje observa la pulsera con melancolía. Eso no estaba en el guión, aseguró una persona del equipo técnico. Fue espontáneo, y nadie se atrevió a cortarlo porque fue muy auténtico. Además, una cuenta de fans con miles de seguidores compartió una imagen inédita de un rodaje anterior donde Can y Demet, aún como pareja en pantalla, intercambiaban regalos en el set. En la foto, se puede ver a Can abriendo una pequeña caja, sí, la misma que ahora todos reconocen. La tensión emocional entre ambos parece estar en su punto más alto. Y aunque ninguno ha confirmado una reconciliación, los gestos, las palabras y sobre todo los silencios, dicen mucho más que cualquier titular. Can fue visto recientemente saliendo del set con la pulsera aún en su muñeca. Al ser abordado por reporteros, simplemente alzó la mano, mostró el accesorio y dijo, algunas cosas simplemente se quedan contigo. Y en un movimiento que ha levantado aún más expectativas, Demet publicó una nueva historia en Instagram, una imagen en blanco y negro de un atardecer, con la frase los recuerdos no envejecen. Una publicación sin nombres, sin contexto, pero que llega justo en medio de esta tormenta de emociones. ¿Es todo esto casualidad? ¿Un juego del destino? ¿O simplemente dos personas que, pese a la distancia y el tiempo, no han terminado de cerrar un capítulo que dejó huella? Lo cierto es que el misterio sigue, y mientras Can Yaman continúa con su exigente rodaje, y Demet Özdemir mantiene su elegancia frente a los medios. Los seguidores no dejan de ilusionarse con la posibilidad de verlos nuevamente juntos, aunque sea a través de un gesto tan sutil como una pulsera de cuero. Seguiremos atentos. Porque cuando el amor se esconde en los detalles, cualquier señal puede ser el principio de una nueva historia. Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like si te gustó este contenido. Nos vemos en el próximo video.